Peter Bauer, apoderado legal de Dish en México. Buenos días, Peter, bienvenido. Hola, Carmen, buenos días, saludos al auditorio. ¿Qué significa todo esto, Peter? Mira, Carmen, en efecto, el adjetivo es ese, es de sorpresa. Sorprende la resolución que notificó en el caso de Dish el jueves pasado por la noche el IFT, con antecedentes breves, básicamente ¿por qué? Uno, la ley de competencia, el artículo 28 constitucional del que deriva, lo que protege es el funcionamiento eficiente de los mercados, y lo que protege es que no existan en los mercados prácticas de los agentes económicos que dañen ese funcionamiento de los mercados y que puedan perjudicar a los consumidores. En el expediente del que estamos hablando, no hay un solo elemento, y el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones así lo reconoce en el expediente y en la resolución, de daño a los mercados. Es decir, estamos nada más hablando de un tema en el que, si bien se reconoce que los contratos y las relaciones comerciales entre Dish y Teléfonos de México nunca dañaron los mercados, dado que ninguno de los dos agentes tiene el poder de desplazar a otros o de fijar precios unilateralmente en el mercado de la televisión restringida, a pesar de eso se impone aquí una multa, que es en seguimiento a lo que se ha dado cuenta aquí, presiones, denuncias y una campaña permanente por parte de Televisa y también en algún momento vía su alianza en Iusacell de Televisión Azteca y ahora de Total Play, empresa de Grupo Salinas, para estar persiguiendo lo que no existe, que es afirmar que a raíz de estos contratos, que son públicos y que siempre los hemos además detallado como tales, entre Dish y Teléfonos de México, que establecen relaciones comerciales y una alianza de carácter comercial, a través de diversos contratos, se ha concentrado Dish y Telmex. Entonces, ¿qué afirma básicamente el IFT? Lo que sancionan aquí es una concentración no notificada. Reitero, no hay ninguna sanción por prácticas monopólicas relativas, menos aún por prácticas monopólicas absolutas, ni tampoco por una concentración prohibida. La ley prohíbe ciertas concentraciones. Por ejemplo, la de dos competidores en un mercado que tuvieran una porción importante del mercado, eso es una concentración prohibida. En este caso no se configura ese supuesto, y lo que sancionan es una concentración que según ellos debió haberse notificado. Cuando en 2008, cuando Dish sale al mercado, se notifica al IFT una concentración entre Ecostar y MBS, que son los socios, los dueños y los administradores de Dish, los únicos, ¿no? Se notifica al IFT esta concentración, y en ese contexto se le notifican también una serie de contratos que se habían celebrado con Teléfonos de México para la operación cotidiana de Dish. Hay un contrato de facturación, servicios de cobranza, hay un contrato de distribución, donde uno de los canales de ventas de Dish son agentes de ventas de Teléfonos de México, y hay un contrato de financiamiento, arrendamiento de equipos transmisores. Entonces, a raíz de estos contratos que se notificaron oportunamente a la COFECO, se ha afirmado desde entonces que en realidad Telmex es el dueño de Dish. Pues Telmex no es el dueño de Dish. Es realmente increíble y sorpresivo que el IFT notifique una resolución donde indica que hay una concentración que se debe haber notificado, pues sencillamente porque no existe ninguna concentración, y de hecho la famosa esta opción de compra, que te acuerdas que ya en algún momento la platicamos aquí hace unos meses, ya no existe. En efecto, Dish y Telmex, las partes que firmaron estos contratos, firmaron también una opción de compra y una opción de venta, lo que llamamos un put y call, en 2008, y este documento nunca se utilizó, nunca se ejerció. De hecho, no se pudo haber ejercido porque ni siquiera se solicitó la autorización de las autoridades correspondientes, que fue la condición suspensiva a la cual se sujetó la opción. Esta opción, además, ya se dio por terminada por mutuo acuerdo de ambas partes, y eso fue hace apenas unos meses, se notificó y se hizo público también, con una particularidad. Hoy el contrato de opción se dio por terminado en un diverso convenio que se llama convenio de terminación, y el efecto jurídico de eso fue nulo. Contablemente no pasó nada, administrativamente no pasó nada, nadie cambió de chequeras, no hubo cambios en el Consejo de Administración de Dish, no hubo ningún cambio de ningún directivo de Dish, no hubo efectos fiscales. Simplemente se dio por terminada una opción que era eso, una posibilidad a futuro que hoy está cancelada. Una multa que rechazan y que van a impugnar, pero aquí, más allá de la multa y de lo que Dish considera improcedente o sorprendente, fue la palabra, sorprende la multa y la decisión, una vez decidido por el IFT, se constituye en un antecedente preocupante por las implicaciones futuras en términos legales de otras cosas. Afirmar que Teléfonos de México y Dish se concentraron
por absurdo que parezca, porque no es cierto, podría tener implicaciones en otro tipo de procedimientos que naturalmente van a generar una atención muy particular, un seguimiento muy puntual de parte de ambas empresas. En el caso de Dish, pues estaremos muy pendientes de cualquier otro procedimiento que pudiera abrirse o entablarse. ¿Lo intuyen? ¿Suponen que sucederá algo por el estilo? ¿Que este es un antecedente para cosas peores? Mira, yo no quisiera especular, porque en realidad pues, especular con lo que hará o no hará la autoridad se me hace un poco aventurado. Sencillamente, cualquier cosa que surja de esta determinación va a estar viciada porque la determinación parte de supuestos erróneos, parte de una aplicación equivocada de la ley de competencia y sobre todo parte de una brújula que apunta hacia el lugar equivocado. ¿Por qué perseguir a un competidor, al único competidor nacional que tiene capacidad de contrarrestar el enorme y creciente poder de Televisa en el mercado de la televisión restringida en el país? Esa es una buena pregunta. Creciente, por lo que nos enteramos apenas la semana pasada. El único competidor, exacto. Esto no es muy pro-competitivo, que digamos. No es pro-competitivo y por lo tanto diríamos en términos del espíritu y los objetivos que debía estarse persiguiendo con la regulación y la acción regulatoria del IFT, pues sorprende que en vez de estar procurando precisamente disminuir, acotar el poder de los dominantes, en este caso concreto de Televisa en el mercado relevante de la televisión de paga en el país, lo que se esté haciendo es perseguir y acotar a sus competidores. En este caso ya somos, en el caso de Dish, es el único competidor nacional. Está también Megacable, que no es una empresa nacional, es una empresa regional cablera, y Dish. No queda nada más porque acaban de comprar Telecable, porque ya compraron Cablecom, porque ya habían comprado Cable Más, porque habían comprado TVI, y porque claramente hay una expansión de un agente preponderante. Hay una expansión consistente y sistemática en el mercado de televisión de paga donde prácticamente pues no va a quedar nada si no podemos contrarrestar ese poder con competencia, con un piso parejo. ¿En televisión de paga no hay preponderante en términos legales? Mira, es un tema de toda una serie de resoluciones que bueno, son resoluciones una por una, cada una tiene sus méritos, pero si las ves en conjunto, dices, bueno, ¿por qué será que Televisa, que es un agente preponderante que está declarado, el año pasado su acción subió 25%. Entonces, ¿qué sentido podría tener? Nada más con una observación de cualquier analista financiero te diría, como si la regulación del preponderante implicaría que lo van a limitar, que va a dejar de crecer, que va a tener que empezar a ceder mercado a competidores, a abrir espacios, ¿no? Porque va a tener menor margen de acción. No, la empresa sube el 25% y se revaloriza. En el caso de la preponderancia, no sé si te acuerdas, hubo una gran discusión de si la preponderancia debía declararse por mercados o por sectores. Nosotros fuimos de la opinión que había que hacerlo por mercados porque eso textualmente decía la Constitución, la participación nacional en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual hubiera generado naturalmente que Televisa fuera preponderante en el mercado de la televisión de paga. No fue así, el IFT decidió declararla por sectores, entonces antes declaró a América Móvil en telecomunicaciones y a Televisa en radiodifusión. Y eso convenientemente para Televisa le generó, digamos, una isla regulatoria donde a pesar de tener más del 60% del mercado de televisión restringida, no está sujeta a la regulación. Ahora eso se empeora todavía con la ley, porque al emitirse la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, en estos transitorios que son como la letra chiquita de las leyes, nos encontramos un regalito para Televisa porque se establece el 9º transitorio, en el cual básicamente se le permite comprar lo que quiera en el sector de telecomunicaciones, donde está el mercado de televisión de paga, mientras existan preponderantes. Entonces, a raíz y a la luz de este 9º transitorio, Televisa adquirió Cablecom. Y poco preguntémosle al auditorio nada más, ¿a quién le parecería sensato que una empresa que ya tiene el 60% de un mercado pueda comprar más? Como si toda la lógica de la preponderancia es que cualquiera que tenga más del 50% es demasiado grande y tenemos que disminuirlo o tenemos que acotarlo. ¿Qué sentido puede tener que se le permita a una gente que ya tiene el 60% del mercado seguir comprando empresas? Esto va en directo perjuicio del consumidor. Hoy en México tú tienes menos alternativas de elección para la televisión de paga de las que tenías hace 18, 19 meses que entró en vigor la reforma constitucional, y eso no pudo haber sido el espíritu del constituyente, no lo fue, y lo que sí detectamos es una clara variación de esos objetivos por lo que respecta a la televisión de paga en el país. Hay muchos otros ejemplos, Carmen. El Most Carry Most Offer, otro buen ejemplo. El Most Carry Most Offer y su gratuidad, la gratuidad en la retransmisión de los contenidos radiodifundidos abiertos en sistemas de televisión restringida, parecería que fue el único elemento regulatorio que afectaba los intereses de Televisa.
Televisa siempre defendió que no fuera gratuita y siempre logró, además, hasta la reforma constitucional, evitar que competidores como Dish, y notablemente Dish, pudiera llevar sus canales en el sistema de televisión restringida. Bueno, desde septiembre del año 2013 se están llevando los canales, son de manera gratuita y benefician a 2,5 millones de hogares que son suscriptores de Dish. Claro, pero en la ley se pone, ahí en la Ley Federal de Derecho de Autor, en una reforma, una pequeña frase que dice que todo esto es sin perjuicio de los derechos de autor y conexos que correspondan, y se abre entonces toda una vertiente litigiosa en torno a la retransmisión. Hoy el IFT acaba de terminar en diciembre una consulta pública para modificar los lineamientos del Must Carry, Must Offer, y ¿qué crees? Pues incluir esa misma frase dentro de los lineamientos, repetida una y otra y otra y otra vez dentro de los lineamientos del IFT, esta cuestión autoral, que bueno, pues lo que vemos es que podría debilitarse o quitarse de los alfileres sobre los que está pendiente el Must Carry, Must Offer. Hay otros elementos, el canal 51, que también lo has dado cuenta en este espacio. El canal 51. Creíamos que iba a ser abierto un día de estos. El artículo 4º transitorio de la reforma constitucional que se publicó en junio de 2013 es literal y expreso en el sentido de decir, después de que haya preponderantes, que fue el principal mandato de la reforma constitucional, debe permitirse que se autoricen servicios adicionales y se transite a una concesión única a todos los concesionarios, porque la lógica de la reforma constitucional es la convergencia, el impulso a la competencia y la optimización en el uso del espectro. Esos son los tres grandes pilares de la reforma. ¿Qué dice el constituyente? Estamos usando mal el espectro. Podríamos aprovecharlo mejor en beneficio de las audiencias y de los titulares de los derechos humanos de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Segundo, falta impulso a la competencia. Tenemos altos niveles de concentración. Y tercero, la realidad hoy en el mundo es la convergencia. Bueno, tal cual se pone en el artículo 4º transitorio que podrán darse estos servicios adicionales. El instituto emite unos lineamientos, la ley así también lo prevé, y cuando Grupo MBS, titular de la concesión del canal 51, pues en esos términos solicita la autorización de un servicio adicional que consiste en la televisión abierta radiodifundida. Hoy el canal 51 es un canal restringido, se tiene que transmitir y difundir de manera codificada. Entonces, ¿qué es lo único que se solicitó? Fue, déjame abrirlo para que los 5 millones de hogares de la zona metropolitana aquí de la Ciudad de México puedan verlo, para que tengan acceso a más contenidos, a una pluralidad de enfoques noticiosos, etcétera, para haber más competencia, para usar mejor el espectro, para ser convergentes. Y no, la respuesta fue que no, porque encontraron una interpretación particularmente, digamos, en el límite de un artículo transitorio, una vez más, de esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y se negó también la autorización. Tienes temas como este 9º transitorio que platicábamos, que permite comprar lo que sea, la decisión también sorprendente del instituto de no haber impugnado la constitucionalidad de un precepto de la ley que le limitó su facultad más importante en materia de competencia económica, que es decir, a ver, se van a concentrar dos agentes, espérense, yo quiero ver cuáles son los términos, qué efectos tiene el mercado, si eso beneficia a los consumidores, si tengo que condicionar esa concentración, digamos. Es el principal poder de un regulador en materia de competencia, es detener, procesar, analizar, condicionar y en su caso rechazar una concentración. Pues el 9º transitorio le quita la facultad al IFT. Y no lo impugnó. Y no lo impugnó. Y eso es lo que está sucediendo en el mercado. Televisa, pues evidentemente aprovechando este regalo que consta en la ley, pues para seguir comprando. Y es lo que vimos ahora con Telecable la semana pasada. Y pues si quedara alguno más, no tengamos duda de que lo van a seguir comprando porque la estrategia es esa. En materia de multas a la competencia, en materia de competencia económica, también sorprende... No vaya a acabar comprando Dish. Bueno, fíjate que hace 10 años... Oye, a ver, en la lógica de concentración... podría, bajo el 9º transitorio, Televisa podría comprar Dish. ¿Te lo imaginas? Pues no quisiera imaginármelo, porque entonces sí no habría ningún tipo de... Ya, 100% de para Televisa. La verdad es que eso es lo lamentable, porque bajo la lógica de la reforma lo que tendría que estar sucediendo es exactamente lo inverso. Y no está sucediendo, y eso debe señalarse. Yo reitero, cada una de estas resoluciones y decisiones del instituto tiene sus méritos y habría que analizarla en su dimensión. Lo que sí configuran es un entorno en el que no podemos dejar de observar que el único competidor que se nos están cerrando las puertas y se están poniendo piedras en el camino a los competidores que quieren desafiar al dominante, en lugar de que fuera exactamente a la inversa, al dominante al que no se le ha impuesto, igual en el caso de la preponderancia, las medidas impuestas a Televisa, también lo hemos platicado y lo hemos hecho público, son realmente muy insuficientes. Televisa hoy continúa manteniendo derechos de exclusividad sobre las siguientes 2 copas mundiales. Pero
¿Qué no era preponderante? ¿Qué no estamos limitando y regulando, tratando de procurar que haya más competencia? Pues continúa con las exclusividades. La lista de contenidos audiovisuales relevantes que emitió el IFT permite, por ejemplo, que Televisa pudiera para siempre seguir adquirir en exclusiva toda la NFL, el Super Bowl, la mayoría de los partidos de la liguilla del fútbol mexicano, salvo las finales. El fútbol europeo, digamos, toda una serie de contenidos que claramente en nichos diversos constituyen mecanismos por los cuales se desplazan los competidores. Y estamos hablando de un agente económico Televisa que tiene más del 60% de la televisión radiodifundida, más del 60%, ahora cerca del 70% de la televisión de paga, y que controla los mercados relacionados, que son dos. El mercado de producción de contenidos, porque es el mayor productor, así se presenta, de contenidos de habla hispana en el mundo, y dos, el mercado de compra y distribución de contenidos. Si tú vendes contenidos y Televisa no te compra, tienes una condición muy difícil en el mercado, y en cambio si te compra, te va muy bien. Entonces, ese poder de Televisa de forzarte a una exclusividad al comprarte contenidos y el hecho de que el IFT lo avale en las medidas de preponderancia, pues constituye uno más de los elementos que permiten pronosticar que no va a reducirse el nivel de concentración en ese sector en concreto. Entonces, todo esto lo que configura sí es un entorno difícil, un entorno adverso. Por supuesto, en materia de esta multa por una concentración notificada, la empresa lo va a impugnar mediante el juicio amparo indirecto, que es el medio de defensa que le da la Constitución, con plena confianza en la independencia y en la capacidad técnica de los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación, pero sin dejar de señalar que es lamentable el rumbo que se está dando por lo que respecta al mercado de la televisión restringida del país, y es un tema que preocupa y que por supuesto requeriría toda la atención de parte de todos nosotros. Pues en eso estamos, Peter Bauer, como apoderado legal de Dish México. Te agradezco que estés aquí para analizarlo, para comentarlo, para decir que en el caso de Dish van a impugnar el asunto, van a proceder al respecto en términos legales. Igualmente, según se puede apreciar en el comunicado de Teléfonos de México, harán lo propio, no compartiendo las conclusiones y los resolutivos emitidos por el IFT. Para cerrar, ¿cómo te vas, Peter Bauer, de esta conversación? ¿Con qué frase, con qué reflexión final? ¿Qué es lo que esencialmente representa todo esto para Dish y para México? Yo creo que está abierta todavía la oportunidad para que esta reforma constitucional de telecomunicaciones abra oportunidades y mejore las condiciones de acceso de los usuarios y de las audiencias a mejores contenidos y a mejores alternativas. Y yo creo que lo que hay que hacer es retomar el rumbo y tener presente los objetivos de esa reforma constitucional. Hay que leerla y hay que entenderla para ver qué es lo que se quiso hacer. Y el Pacto por México lo que quiso es emparejar y abrir. Y no es lo que está ocurriendo en todas las decisiones y en todos los segmentos, y eso es lamentable. Peter Bauer, gracias por estar aquí y estamos en contacto. Muy buenos días. Gracias, Carmen. Gracias.